Título cuarto, judicial. Artículo 154. La justicia es un derecho del pueblo y será impartida en su nombre y delegación por los tribunales de justicia que establezca la ley. La impartición de justicia en Nicaragua es pública y gratuita. Artículo 155. Los tribunales de justicia forman un sistema unitario estructurado en la Corte Suprema de Justicia como órgano superior del sistema, tribunales de apelación, juzgados de distrito y juzgados locales cuya organización y funcionamiento están determinados por la ley. Las facultades jurisdiccionales de juzgar y ejecutar lo ejecutado corresponden a los tribunales de justicia. Los tribunales militares solo conocen las faltas y delitos estrictamente militares sin perjuicio de las instancias y recursos ante la Corte Suprema de Justicia. Se establece la carrera judicial, la cual será regulada por la ley. Artículo 156. La administración de la justicia garantiza el principio de la legalidad, protege y tutela los derechos humanos y garantiza el acceso a la justicia mediante la aplicación de la ley en los asuntos o procesos de su competencia. La Administración de Justicia reconoce la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esta jurisdicción corresponde a las instancias judiciales que la ley determine y en última instancia a la Sala de lo contencioso administrativo de la Corte Suprema de Justicia. La Administración de Justicia reconoce la justicia tradicional de los pueblos originarios de la costa caribe y los facilitadores judiciales de todo el país como métodos alternos de acceso a la justicia y resolución alterna de conflictos, todo de conformidad con la ley. Artículo 157. Los requisitos y prohibiciones para ser magistrado o magistrada de los tribunales de justicia serán determinados en la ley. Artículo 157 bis. El período de las y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia será de 6 años. Únicamente podrán ser separados de sus cargos por las causas previstas en la Constitución Política y la ley, y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia gozan de inmunidad. Artículo 157 ter. La Corte Suprema de Justicia estará integrada por 9 magistrados y magistradas electos por la Asamblea Nacional, de los cuales al menos 5 serán mujeres. La Corte Suprema de Justicia se conformará en Sala Constitucional, Sala Civil, Sala Penal y Sala de lo Contencioso Administrativos y otras salas que determine la ley, las que estarán integradas por 3 magistrados o magistradas, cada una por un periodo de 3 años. La integración de las salas será acordada en Corte Plena conforme lo estipula la ley de la materia. Los magistrados y las magistradas que integren cada sala elegirán por mayoría de votos a su presidente o presidenta por un periodo de 3 años. Los magistrados y las magistradas de la Corte Suprema de Justicia toman posesión de su cargo ante la Asamblea Nacional previa promesa de ley y eligen entre ellos a su presidente o presidenta y vicepresidenta o vicepresidente por mayoría de votos para un periodo de 3 años, pudiendo ser reelectos.
el presidente o la presidenta de la Corte Suprema de Justicia ejerce su representación administrativa, legal e institucional. Artículo 157, quater. Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia: conocer y resolver los recursos por inconstitucionalidad. Segundo, conocer y resolver los recursos ordinarios y extraordinarios que se presenten contra las resoluciones de los tribunales de justicia de la República de acuerdo con los procedimientos establecidos por la ley. Conocer y resolver los recursos de amparo por violación de los derechos establecidos en la Constitución Política de acuerdo a la Ley de Justicia Constitucional. Cuarto, nombrar y destituir con el voto favorable del 60% de sus miembros a los magistrados de los tribunales de apelaciones de conformidad a la Ley de Carrera Judicial, así como nombrar a las y los miembros de tribunales militares conforme la Ley Orgánica de Tribunales Militares. Quinto, nombrar o destituir al secretario o secretaria de la Corte Suprema de Justicia, a las y los defensores públicos y jueces de todo el país de conformidad con la Constitución y la Ley de Carrera Judicial. Sexto, resolver las solicitudes de extradición de ciudadanos de otros países y denegar las de los nacionales. Séptimo, autorizar en Nicaragua la ejecución de sentencias pronunciadas por tribunales extranjeros. Octavo, conocer y resolver en los procesos en contra del copresidente o copresidenta de la República una vez que se les haya privado de la inmunidad. Noveno, dictar su reglamento interno. Décimas, las demás atribuciones que les confieran la Constitución Política y las leyes. Artículo 157, quiquies. La Corte Suprema de Justicia cuenta con el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, al que se le confiere autonomía técnica y funcional para dirigir la carrera judicial y conocer, investigar y resolver en lo que competa las infracciones al régimen disciplinario en que incurran los profesionales del derecho y los funcionarios de carrera judicial. El Consejo estará integrado por 3 magistrados o magistradas de la Corte Suprema de Justicia electos por Corte Plena. Las y los miembros del Consejo no formarán parte de ninguna de las salas y se dedicarán de manera exclusiva al ejercicio de estas funciones mientras dure su periodo, que será de 3 años. En ningún caso podrán ser sustituidos por magistrados que integren salas, excepto integración de Corte Plena. El Consejo sesionará con un mínimo de 2 de sus miembros y sus decisiones se adoptan con el voto de 2 miembros. Las atribuciones del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial estarán establecidos en la ley. Artículo 157. Sexies. Las y los magistrados y jueces en su actividad judicial son independientes y solo deben obediencia a la Constitución Política y a la ley. Artículo 157. Septies. Los fallos y resoluciones de los tribunales y jueces son de ineludible cumplimiento. Capítulo 5. Electoral. Artículo 158. El órgano electoral está integrado por el Consejo Supremo Electoral y demás instancias electorales subordinadas. Al Consejo Supremo Electoral corresponde en forma exclusiva la organización, dirección y vigilancia
de las elecciones, plebiscitos y referendos. Artículo 159. El Consejo Supremo Electoral estará integrado por 5 magistrados o magistradas electos por el pueblo a través de la Asamblea Nacional, propuestos por la Presidencia de la República y o por los diputados, por los y las diputadas de la Asamblea Nacional. Artículo 160. Las y los magistrados del Consejo Supremo Electoral ejercerán sus funciones durante un periodo de 6 años a partir de su toma de posesión. Dentro de este periodo gozan de inmunidad. Las y los miembros del Consejo Supremo Electoral elegirán de entre ellos al presidente o presidenta y vicepresidente o vicepresidenta. Del mismo modo, su periodo será de 3 años, pudiendo ser reelectos. Artículo 161. Los requisitos y prohibiciones para ser magistrado del Consejo Supremo Electoral estarán establecidos por la ley. Artículo 162. El Consejo Supremo Electoral tiene las siguientes atribuciones. Primero, organizar y dirigir las elecciones, plebiscitos o referendos que se convoquen de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política y en la ley. Las elecciones generales para copresidente y copresidenta y para diputados y diputadas propietarios y suplentes ante la Asamblea Nacional y ante el Parlamento Centroamericano se celebrarán cada 6 años el primer domingo después del año electoral correspondiente. Las elecciones para elegir alcaldes, alcaldesas, vicealcaldes, vicealcaldesas y concejales se celebrarán cada 6 años el primer domingo después del 2 de noviembre del año electoral correspondiente. Las elecciones para elegir miembros de los consejos regionales de las regiones autónomas de la costa caribe se realizarán cada 6 años el primer domingo del mes de marzo del año electoral correspondiente. Segundo, nombrar las y los miembros de las demás instancias electorales de acuerdo con la ley electoral. Tercero, elaborar el calendario electoral. Cuarto, aplicar las disposiciones constitucionales y legales referentes al proceso electoral. Quinto, conocer y resolver en última instancia de las resoluciones que dicten las instancias electorales subordinados y de las reclamaciones e impugnaciones que presenten los partidos políticos. Sexto, dictar de conformidad con la ley de la materia las medidas pertinentes para que los procesos electorales se desarrollen en condiciones de plena garantía. Séptimo, demandar de las instancias correspondientes condiciones de seguridad para los partidos políticos participantes en las elecciones. Octavo, efectuar el escrutinio definitivo de los sufragios emitidos en las elecciones, plebiscitos y referendos y emitir la declaratoria definitiva de los resultados. Noveno, organizar y dirigir bajo su dependencia el registro central y municipal del Estado Civil de las personas. Décimo, organizar la cedulación ciudadana. Onceavo, determinar el padrón electoral y la cartografía electoral. 12. Otorgar o cancelar la personalidad jurídica de los partidos políticos en los casos que regule la ley. 13. Vigilar y resolver los conflictos sobre la legitimidad de los representantes y directivos de los partidos políticos y sobre el cumplimiento de las disposiciones legales a los que se refieran los partidos políticos en sus estatutos y reglamentos. 14.
verificar que ningún candidato o candidata a cargo de elección popular, ni funcionarios o funcionarias del órgano electoral participen o hayan participado en actividades que menoscaben y violenten en los principios fundamentales de esta Constitución política. 15. Dictar su propio reglamento. 16. Las demás que le confieran la Constitución política y las leyes. Artículo 163. Dale, que por más que vean no terminé. Los recursos en lo contencioso electoral son materia exclusiva del Consejo Supremo Electoral. No habrá recurso ordinario ni extraordinario de las resoluciones del Consejo Supremo Electoral en materia electoral y de partidos políticos. Artículo 164. Las y los magistrados del Consejo Supremo Electoral tomarán posesión de sus cargos ante la o el presidente de la Asamblea Nacional previa promesa de ley. Capítulo 6. Órganos de fiscalización y control. Artículo 168. La Contraloría General de la República es el órgano de control de la administración pública y fiscalización de los bienes y recursos del Estado. Para dirigirla se establece el Consejo Superior de la Contraloría General de la República, que estará integrada por 3 miembros electos por la Asamblea Nacional para un periodo de 6 años, dentro del cual gozarán de inmunidad. Artículo 169. Corresponde a la Contraloría General de la República, primero, establecer el sistema de control que de manera preventiva asegure el uso debido de los fondos gubernamentales. Segundo, el control sobre la gestión del presupuesto general de la República, los presupuestos regionales y los presupuestos municipales. Tercero, el control, revisión y evaluación de la gestión administrativa y financiera de los entes públicos, los subvencionados por el Estado, de las empresas públicas y de las empresas privadas con participación de capital público. Cuarto, el control, revisión y evaluación de las declaraciones de probidad de las y los funcionarios públicos. Quinto, determinar responsabilidades e imponer sanciones dentro del marco de sus atribuciones. Artículo 170. La Contraloría General de la República gozará de autonomía funcional y administrativa, sometida solamente al cumplimiento de la Constitución Política de la República y las leyes. La Contraloría General de la República le rinde informe anual al pueblo a través de la Asamblea Nacional. Artículo 171. La ley determinará la organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República. Artículo 172. El Ministerio Público es una institución independiente con autonomía orgánica, funcional y administrativa que tiene a su cargo la función acusadora y la representación de los intereses de la sociedad y de la víctima del delito en el proceso penal a través del o la Fiscal General de la República. El Ministerio Público solo estará subordinado a la Constitución Política de la República y a las leyes. Artículo 173. La Procuraduría General de la República es la institución líder en la defensa del Estado de Derecho, la lucha contra la corrupción, en la seguridad jurídica, el derecho de propiedad y en la promoción del control social a la gestión pública. La Procuraduría ejercerá la representación legal de defensa de los intereses del Estado, fortaleciendo la cultura de honestidad, legalidad, justicia y equidad social, creando un ambiente óptimo para el desarrollo
socioeconómico de la nación está subordinada a la Presidencia de la República. Hasta aquí el artículo 9.